En la boda de mi hermana, papá dijo, no te llevarás nada, y yo solo reía un perturba. La luna brillaba intensamente sobre el jardín, y el aire estaba cargado con risas y música festiva. Todo parecía perfecto. Pero cuando papá, con una mirada de fuego en sus ojos, hizo esa absurda declaración, el ambiente se congeló. Mi pecho se apretó. Aquella diversión se tornó en un silencio inquietante, donde cada palabra resonaba como un eco de advertencia. ¿Qué significaba realmente? A medida que la noche avanzaba, los rostros de los invitados se tornaron serios, como si estuvieran esperando el estallido de una tormenta. Mi hermana, radiante en su vestido blanco, se sobresaltó ante las palabras de mi padre. No te llevarás nada de esta casa, repitió, y su voz sonó como un trueno en el silencio, trayendo una ola de murmullos a nuestro alrededor. Nadie comprendía, todos estaban perplejos, y un aire de tensión se hizo palpable. Vimos a tías con ceño fruncido, abuelas murmullando en secreto, y primos que intercambiaban miradas nerviosas. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y confusión. Era como si un hechizo hubiera caído sobre nosotros, un encanto oscuro que prometía secretos reveladores. No podía ignorar la sensación, la inquietud crecía como sombras al caer la noche. Algo oculto en este festejo relucía, y yo apenas comenzaba a entenderlo, pero entonces, algo más extraordinario atrapó mi atención. Al fondo, alguien giraba lentamente, un desconocido de elegantes ropas oscuras que parecía observarlo todo. Sus ojos se encontraron con los míos, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era? ¿Era una señal de lo que estaba por venir? La boda, que solía ser una celebración, se transformó en un laberinto de incertidumbres. La risa desaparecía, y lo que quedaba era un pulso de terror corriéndome por las venas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás ahí, dale un fuerte like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Con el aliento atrapado en mi garganta, observé cómo mis padres intercambiaban miradas. Aquello no era solo una simple boda, había un secreto enterrado en el corazón de nuestra familia. Sintiendo el peso de la revelación, una pregunta se instaló en mi mente. ¿Qué planeaba papá realmente con esa extraña advertencia? La niebla de misterio opacaba cualquier celebración, en ese instante, supe que algo profundo iba a cambiar. ¿Qué estaba a punto de descubrir? Una sombra se cernía sobre mi futuro, y los ecos de papá seguirían resonando en mi corazón. El murmullo que se había apoderado del jardín se estaba volviendo ensordecedor, un zumbido de confusión que se mezclaba con el sonido de las copas tintineando. A medida que el viento soplaba, una pesada atmósfera se instalaba. Miré a mi hermana y vi cómo su sonrisa se desvanecía lentamente. Ella había estado tan emocionada por este día, y ahora, la sombra del desconcierto la envolvía, nadie parecía atreverse a romper el silencio. Pensé en el desconocido que había ido capturando mi atención. ¿Quién era y qué relación podría tener con nuestra familia? El vestido de mi hermana se aglutinaba a su alrededor como una nube blanca. Mientras tanto, el desconocido no apartaba la mirada de nosotros. Con cada segundo que pasaba, el aire se volvía más denso y la luna parecía observar con interés cómplice. Decidí dar un paso hacia la mesa de los novios, en un intento de verificar qué sucedía realmente. La música, que antes llenaba el espacio, ahora sonaba distante, como si el mundo estuviera retrocediendo ante la revelación inminente. «¿Estás bien?», murmuré, puesto que el rostro de mi hermana había comenzado a tomar un tinte pálido. Ella me miró con los ojos llenos de preguntas, y en su rostro se reflejaron las preocupaciones que todos compartíamos. Entonces, de repente, el desconocido se acercó. Su figura se deslizaba entre los invitados, cada paso firme y decidido. Mi corazón latía con fuerza. Estaba a punto de derrumbarse alguna verdad escondida. «Disculpen la interrupción», dijo con una voz suave pero que taladraba en el aire, «¿alguien está listo para escuchar la verdad?». El efecto fue instantáneo. Todos los rostros se volvieron hacia él, ojos anhelantes, llenos de miedo y curiosidad. No parecía un extraño, lo conocía a todos. Finalmente, ahí estaba el misterio.
mientras él hablaba. Su mirada fija en la mía me hizo sentir que había un lazo desconocido, una conexión que no podía explicar. Esta familia tiene secretos que deben ser desenterrados, continuó, dejando caer su mirada significativamente hacia mi padre. La reacción de mi papá fue explosiva. Se puso de pie, la ira y la incredulidad marcadas en su rostro. ¿Qué sabes tú de nuestra familia?, rugió, su voz resonando con tal fuerza que me hizo temblar. Sé más de lo que tú crees, contestó el desconocido con calma. Y es hora de que todos ustedes lo sepan. Un silencio helado se apoderó del jardín. La combinación de la enfurecida defensa de mi padre y las palabras del extraño había creado una grieta enorme en la atmósfera festiva. En ese instante, sentí que el tiempo se detenía. Todo lo que había considerado como sagrado y seguro se estremecía. ¿De qué secreto hablaba? Y lo más importante, ¿cómo afectaría a nuestra familia? La agitación creció, mis manos comenzaron a temblar y un nudo se formó cada vez más fuerte en mi garganta. El desconocido tomó un profundo aliento. La verdad duele, pero es necesaria si quieren seguir adelante. La boda de tu hermana es solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Y les imploro que escuchen ahora antes de que sea demasiado tarde. Mis ojos se fijaron en su expresión. Había una mezcla de compasión y urgencia. ¿Qué estaba por revelarse y por qué tenía este misterioso desconocido tanto poder sobre nosotros? La respuesta se encontraba a punto de ser desentrañada, y una sensación de peligro inminente escalofriante se apoderó de mí. Cuando la música se detuvo por completo, se escuchó un susurro al fondo. ¿Qué harás tú, papá? La pregunta flotó en el aire y no pude evitar sentir que el futuro de todos estaba pendiendo de un hilo. La revelación estaba por llegar y con ella, un nuevo giro inesperado que cambiaría nuestras vidas para siempre. El silencio se rompió de repente. La mirada furiosa de mi padre se encontró con la del desconocido, como dos toros listos para embestir. ¿Qué es lo que sabes? Su voz retumbaba, reverberando en el aire cargado de tensión. Los invitados, que antes habían presenciado el momento con expectación, ahora retrocedían, algunos murmurando, otros secándose el sudor que, de repente, parecía brotar por la presión del instante. El desconocido no se inmutó. He estado observando a tu familia por mucho tiempo, y lo que he visto no es algo que debáis ignorar. La historia que lleváis a cuestas es más amarga de lo que imagináis. Su voz eran gélidas palabras que caían como granizo en el corazón de todos. Mi hermana, hasta entonces paralizada, finalmente dejó escapar un sollozo. El miedo se apoderó de su expresión y, como una corriente eléctrica, la emoción se propagó entre los invitados. La escena se tornaba cada vez más insostenible. Tenía que hacer algo, pero mis piernas parecían estar pegadas al suelo. ¿Y qué se supone que debemos hacer?, cuestionó un primo de mi padre, quien había tomado el papel de vocero entre la multitud, su voz temblando. ¿Un chisme antiguo o algo más grave? Más grave, respondió el desconocido, apretando los labios como si contuviese una bomba a punto de estallar. Lo que les revelaré es un legado que se ha mantenido oculto y que puede destruir la unión de esta familia. La boda de tu hermana no es solo una celebración, es un ciclo que se ha vuelto inevitable. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería decir con eso? De repente, una imagen sombría cruzó mi mente, un retrato de nuestro pasado que nunca habíamos explorado, de sombras que acechaban en el rincón de nuestra historia familiar. Basta, gritó mi padre, incapaz de soportar más. No voy a permitir que un extraño venga a despedazar lo que hemos construido. Su rostro era una tormenta de furia, pero en sus ojos había un destello de miedo que no podía ocultar. Las palabras del desconocido resonaron con un eco extrañamente familiar. La sensación en el aire crecía como una marea, huyendo de un naufragio, y yo lo sabía. Lo comprendía aunque nadie más pudiera verlo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en mi mente, secretos familiares, decisiones del pasado, caminos que nunca tomamos. ¿Era posible que este desconocido tuviera razón? No es un chisme, es una advertencia. No hay forma de escapar de lo que está por suceder, insistió el desconocido, acercándose aún más, su mirada fija en cada uno de nosotros, como un predicador en una congregación en estado de éxtasis. Fue entonces cuando todo se intensificó, un estruendo en la puerta del jardín. Una figura apareció, desdibujándose con la bruma de la noche. Los invitados giraron sus cabezas, ocupados por el nuevo asalto de incertidumbre. No puedes impedirlo, papá, gritó la figura, resaltando entre la multitud. Las rosadas mejillas de mi hermana palidecieron como si hubiera visto un fantasma.
El murmullo se transformó en un grito colectivo, el ambiente tornándose cada vez más hostil por la revelación inesperada que se cernía sobre nosotros. Los ojos de todos estaban ahora fijos en esa figura, y una pregunta comenzó a fluir en la mente colectiva: ¿qué más estaba oculto? La tensión era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Y antes de que pudiera asimilar lo que sucedía, se escuchó el eco de una palabra que cambiaría el rumbo de la noche para siempre. Es el momento de afrontar la verdad. ¿No es así, hermano? Una revelación potencialmente devastadora se encendía en el aire, creando un aura de peligro absoluto. La conexión familiar se tambaleaba al borde de un abismo, y no sabía si algún día volveríamos a estar juntos como antes. Pero aunque mi mente quería entender, mi corazón latía más fuerte que nunca, lleno de angustia por lo que vendría. ¿Acaso la familia era más fuerte que los secretos que la amenazaban? La noche apenas comenzaba y el verdadero horror estaba solo a punto de revelarse. ¿Cómo podríamos enfrentarlos? La verdad. Cuando finalmente llegara, podría obligarnos a tomar decisiones que ninguno de nosotros estaba listo para afrontar. Todo en la sala argumentaba una batalla interna, como si los muros mismos pudieran sentir la tensión de la que todos eran parte. Esa última palabra, hermano, retumbó en mis oídos como un gong, llevándome a un abismo de confusión. Había algo perturbador en la manera en la que la figura, alta y envuelta en sombras, desafiaba a nuestro padre. ¿Qué podía significar para nosotros? ¿Quién eres tú?, exigió mi padre, sus brazos cruzados, su pecho inflado de una valentía que ya vacilaba. Sus ojos, ardientes de furia, se volvían hacia el intruso que ahora parecía más familiar de lo que debería. Soy quien ha venido a liberar esta familia de sus cadenas, de su negación, contestó la figura con una voz que avivaba viejas llamas, llamas que creía extinguidas. La boda de Valeria es solo el comienzo. El nombre de mi hermana, junto con el peso de esa declaración, me dejó helado. Valeria cruzó la mirada entre ambos hombres, sus ojos agrandados reflejando un caos que se extendía más allá de lo visible. El desconocido no se apartaba de su objetivo, su mirada penetrante sujetando la atención de todos, como si una tormenta arremetiera en su interior. Esto no es solo una fiesta. Las elecciones de hoy ecoarán en el mañana de nuestra familia, insistió el extraño, dando un paso al frente, acercándose a Valeria. ¿Realmente quieres casarte sin conocer la verdad? Lo que en tu corazón parece un cuento de hadas puede convertirse en una pesadilla. Mis manos temblaban, un sudor frío comenzaba a permear mis sienes. La idea de perder a mi hermana, de ser arrastrados por una historia que podría desgarrarnos en pedazos, me aterraba. Era como si todos los secretos, toda la historia oculta de nuestra familia, se alinearan en una fila silenciosa, esperando su turno para ser revelados. ¿Qué secretos ocultas, Carlos? La voz del primogénito reverberó en mis oídos, cortando el aire dolorosamente. La incredulidad se afianzaba en mi pecho mientras los murmullos se convertían en gritos, como niños asustados al irse la luz. ¿Qué más había que descubrir? Los secretos de nuestro padre, de nuestra madre. Todo lo que han hecho para mantener a salvo a la familia a costa de silenciar la verdad. El desconocido apuntó hacia nuestro padre. La sangre que llevamos implica más de lo que estamos dispuestos a aceptar. La multitud se volvió un mar de confusión y miedo. Algunas miradas se volvían hacia mí, buscando en mis ojos respuestas que ni yo mismo tenía. El ambiente vibraba con una energía electrificante, y sentí como mis pies se movían involuntariamente hacia adelante. «Déjalos en paz», grité, rompiendo la tensión. Mis palabras resonaron con fuerza en el aire turbio, y todos se detuvieron a mirar. Sentía el peso del lugar, de los ojos enfocados en mí, esperando por una reacción que pudiera cambiar el rumbo de esta tormenta. El desconocido sonrió. «Así que finalmente te das cuenta. Este es tu momento, el momento en que decidirás ser parte de la historia que está por escribirse, o permanecer en la oscuridad. ¿Qué eliges?». La mirada de mi hermana se iluminó con una mezcla de esperanza y temor. La oportunidad de cambiar el rumbo de su vida, de salvar la conexión que nos mantenía unidos. Pero el costo de esa decisión era incierto, y la jaula de nuestra herencia comenzaba a abrirse. «Listo para enfrentarte a la verdad, Carlos», continuó el desconocido, sus ojos chispeantes, un brillo perturbador que me invitaba a un viaje del que no estaba seguro quería ser parte. El aire se tornó opresivo, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Mientras el silencio caía otra vez, una nueva revelación se cernía sobre nosotros, una sombra de un futuro que aún ni siquiera comenzábamos a comprender.
Sería esa la noche en que todo cambiaría, una noche en que pisaríamos un camino del que no habría regreso. Al fondo de la sala, un eco de risas parecía sonar, pero eran risas vacías, ecos de un futuro que se erosionaba. La verdad nos atormentaba, y la elección que estaba ante nosotros podría cambiarlo todo. ¿Qué camino elegiríamos en esta noche de secretos? La decisión se aproximaba, y en el aire espeso, una nueva pregunta brotaba, más inquietante que las anteriores. ¿Puede la familia sobrevivir al conocimiento que viene detrás de la verdad oculta? La atmósfera en la sala era densa. Un silencio tenso se adueñaba de todos, y cada pulso que latía en mis venas parecía retumbar como un tambor en el eco de incertidumbre. Valeria, con la mirada fija en el extraño, se veía atrapada entre la expectativa de un futuro y el peso de un oscuro pasado. La boda, que había sido un día de celebración, se tornaba amenazador, como si los adornos de flores y los destellos de luces se convirtieran en serpentinas de mentira. Carlos. Responde, la voz de Valeria rompió la niebla de mis pensamientos. Me sobresaltó, y sentí que los ojos de todos se volvían hacia mí, esperando una respuesta, buscando refugio en mi decisión. ¿Qué sabemos de nuestra sangre?, me atreví a preguntar, más a mí mismo que a la multitud. ¿Qué sombras nos han seguido hasta aquí? Mis palabras parecían resonar en el ambiente, provocando un murmullo de incredulidad y angustia. Es que no lo entiendes, dijo el desconocido, acercándose aún más. Tú eres el hilo que puede desenredar esta historia. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y súplica. Si realmente la quieres proteger, tienes que escuchar. Una oscura inquietud se agazapaba en el fondo de mi ser. La idea de que el destino de Valeria pudiese estar atado a mis elecciones presionaba sobre mí como un peso insoportable. No podía permitir que esa sombra consumiera lo que quedaba de nuestra familia. Esto no es solo tu historia, dije, mirando a Valeria, es nuestra historia. La de todos. El miedo nublaba mis pensamientos, pero sentí una oleada de valentía al darme cuenta de que no podía escabullirme más. La verdad nos pegaba como un puño cerrado, y yo debía ser el primero en abrir la mano. ¿Te atreves a descubrirlo?, preguntó el desconocido, su mirada fija en mí. Esa es la cuestión. Porque, si decides dar un paso adelante, ya no habrá vuelta atrás. Un escalofrío recorrió mi espalda, me sentí acorralado por las decisiones que se deslizaban a mi alrededor como serpientes. Pero no podía dejar que el miedo me parara. Dímelo, exigí con una voz que temblaba pero se mantenía firme. La figura sonrió, una expresión enigmática que mis instintos no podían descifrar. A su alrededor, la luz se apagó por un instante, como si la sala misma estuviera esperando el siguiente acto de esta oscura obra. Bien, dijo, pero recuerda, cada verdad tiene un precio. Y hoy, ese precio puede ser más alto de lo que imaginas. El aire se volvió aún más pesado, como si la sala contuviera la respiración. Todo lo que conocía, lo que apreciaba, podría ser desmantelado en un instante. Tenía que hacer una elección. Mis ojos se encontraron de nuevo con los de Valeria, y en su rostro, vi un reflejo de mi lucha. ¿Podría soportar la verdad? ¿Podríamos soportar juntos la tormenta que se avecinaba? De repente, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la sala, rompiendo el instante tenso. La multitud giró sus miradas hacia el origen del sonido, y un escalofrío atravesó mi cuerpo. Una mujer se había desplomado entre las sombras, incapaz de sostener el peso de sus propios secretos. Carmen, grité al reconocerla, una amiga de la familia cuya vida había estado rodeada de rumores. La confusión se volvió caos, y los bombillos parpadeaban, reflejando el miedo colectivo. Mientras la sala estallaba en gritos, su mirada se cruzó con la mía. Había una advertencia en sus ojos, pero también una promesa. Carlos. La verdad está más cerca de lo que piensas. Sin pensarlo, corrí hacia ella, empujando a la multitud. La pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podría la verdad salvarnos, o ya era demasiado tarde? Carmen se retorcía en el suelo, y su rostro, pálido como una hoja marchita, dejaba ver el impacto de un dolor inimaginable. La multitud, en su caos, comenzó a retroceder, creando un círculo de miradas aterrorizadas que se aventuraban por entender lo sucedido. Carmen, ¿qué pasó?, alcancé a preguntar mientras me agachaba a su lado. Ella apenas podía hablar, sus labios temblaban mientras trataba de articular las palabras. Mis manos temblaban también, la sensación de urgencia me invadía. Carlos. La verdad está en el retrato, logró pronunciar,
antes de que una convulsión la sacudiera. Su voz se apagaba tan rápidamente como el color de su piel. Los murmullos crecieron como ecos de terror. La figura del desconocido se alzó entre la multitud, aún con esa sonrisa enigmática. Su presencia continua agudizaba el miedo y la curiosidad. La verdad no siempre es un consuelo, dijo, su voz resonando en la sala con una reverberación inquietante. A veces, es la luz que revela lo que preferirías dejar en la oscuridad. Valeria se lanzó hacia mí, sus ojos llenos de pánico. ¿Qué significa eso, Carlos? ¿Qué retrato? La desesperación hacía que su voz sonara casi imperceptible en medio del caos. Lo sabremos, murmuré, tratando de convencerme a mí mismo. Tenía que concentrarme. La habitación parecía girar, pero una parte de mí se aferraba con fuerza a la idea de que Carmen sabía algo crucial, algo que podía cambiarlo todo. Los gritos aumentaban en intensidad. Alguien había llamado a los paramédicos, mientras otros buscaban un lugar seguro donde esconderse del misterio que envolvía la sala. La boda, que debía ser un día de felicidad, se había convertido en un oscuro laberinto del que era difícil escapar. Tomé un respiro profundo. El aire helado llenó mis pulmones mientras intentaba entender la conexión entre Carmen y el retrato. La imagen de un cuadro colgado en la sala de mi niñez atravesó mi mente. Un viejo retrato de la familia, con secretos escondidos en cada capa de pintura. Carlos, necesitamos salir de aquí, dijo Valeria, su mano aferrándose a la mía como si fuera un salvavidas. Pero mi instinto me decía que la respuesta estaba cerca. ¿A dónde vamos?, le pregunté. Donde sea, mientras estemos a salvo. Sin embargo, mis propios miedos se entrelazaban con mi deseo de protegerla. No podía dejar que esta noche terminara sin responder a la pregunta que se hacía eco dentro de mí. ¿Qué estaba dispuesta a esconder la familia que tanto amábamos? Quiero saber qué está ocurriendo aquí, respondí con determinación, incluso cuando el corazón de Valeria se aceleraba a mi lado. Miré a la figura del extraño, quien parecía disfrutar del espectáculo. ¿Dónde está el retrato? En el lugar donde todo comenzó, en la sala de la abuela, dijo, señalando con un gesto ágil hacia una de las puertas laterales, justo en la esquina de la plataforma principal. Pero ten cuidado. No todo lo que encuentres será lo que esperas. Los murmullos de la multitud alcanzaban un clímax casi insoportable como un coro de voces que se transformaba en un monstruo repleto de temores reprimidos. Sin pensarlo, solté la mano de Valeria y tomé un paso hacia adelante. Carlos, gritó, pero ya estaba decidido. Tenía que afrontar lo que acechaba en la oscuridad del pasado, esa verdad que se negaba a ser silenciada. Cada paso me llevaba más lejos de la calma que quedaba en la sala y más profundo en el enigma. Cuando llegué a la puerta, una escalofriante sensación de anticipación se apoderó de mí. La aldaba crujió cuando la giré, el sonido resonando con un eco ominoso que me detuvo en seco. Estaba a punto de abrir la puerta cuando un grito resonó detrás de mí. ¡Cuidado! ¡No entres! Valeria se había acercado, pálida y asustada. No hay vuelta atrás, Valeria, dije, sintiendo un nudo en la garganta. La puerta se abrió con un chirrido y, en ese instante, una imagen emergió ante mí. El retrato, cubierto de polvo, pero lleno de vida y secretos. Sin embargo, entre la pintura, algo se movía, y mi mundo se complicó aún. Más, todo se cerraba alrededor de mí, y simplemente comprendí, ya nada sería igual. La realidad estaba a punto de ser revelada, y yo no estaba preparado para lo que vendría. ¿Sería esta la verdad que nos liberaría, o la que nos condenaría a un nuevo destino? Mientras los ecos de mis decisiones resonaban en la sala, alcancé a escuchar palabras crujientes entre las sombras. La verdad tiene un precio, Carlos. ¿Estás dispuesto a pagarlo? El retrato, a pesar de su estado polvoriento, parecía vibrar con una energía oscura. Me incliné un poco más para observarlo. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Lo que inicialmente parecía una simple pintura se transformó en una visión inquietante. Figuras familiares, sí, pero había algo en sus ojos. Eran profundos, vacíos, como si llevasen el peso de secretos olvidados. Carlos, sal de ahí. Valeria imploró, su voz temblando con un tono que me hizo dudar. Pero había algo que me atraía, un hilo invisible que me instaba a acercarme más. En un movimiento frenético, extendí la mano para acariciar la superficie fría del marco. Era viejo, desgastado, y casi podía imaginar su historia al instante. ¿Cuál es el precio?, pregunté, aunque la figura del desconocido ya no estaba en el salón.
Su risa burlona parecía resonar aún en el aire, como un eco sin origen. ¿Por qué me lo pregunto ahora? De repente, un estallido de luz proveniente del retrato me deslumbró y me retrocedí. Las sombras de la habitación parecían bailar alrededor de mí. Noté que las caras en el retrato comenzaban a moverse, sus labios murmullaban palabras inaudibles. La atmósfera se volvió pesada, el aire se llenó de un murmullo que crecía en intensidad. «Carlos, no mires», gritó Valeria desesperada, pero ya era demasiado tarde. La imagen frente a mí se transformó en una escena vívida, una cena familiar en tiempos pasados, risas y conversaciones que se mezclaban con un ambiente cálido. Mi corazón se hundió mientras veía a mi abuela, joven y radiante, en el centro de la mesa. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté sus ojos, suplicantes, como si quisieran advertirme de algo más allá de lo visible. «¿Qué es esto?», murmuré, incapaz de apartar la vista. Un brillo extraño en sus ojos provocó que mi mente empezara a unirse con las historias del pasado. Recordé fragmentos de mi infancia, sus historias sobre la maldición que recaía sobre nuestra familia. Historias que había desestimado como simples leyendas. Detrás de esa charada de alegría, había un eco de advertencia. La conversación se volvió más intensa, y pude captar fragmentos de frases: «No lo toques, él vendrá», «la sangre». Mi estómago se revolvió. Algo dentro de mí entendía que no era solo un retrato, era un portal al pasado, a la verdad oculta que podría cambiarlo todo. De pronto, una sombra se proyectó detrás de mí, era Valeria, sus ojos estaban húmedos, y su boca se abrió para gritar algo. Pero, lo que pronunció quedó ahogado por un rugido que retumbó en la sala. La habitación comenzó a tambalear, las sombras se alargaban y se retorcían, como si la misma oscuridad estuviese viva. «Carlos, ven aquí». Su llamado fue un grito ahogado que resonaba con la urgencia del peligro. Pero en ese instante, el retrato se iluminó aún más, como si supiera que había capturado mi atención. No podía dejar que esos secretos murieran sin ser escuchados. Justo cuando di un paso hacia el retrato, el sonido de la puerta se cerró de golpe a mis espaldas. El eco me hizo girar la cabeza, y ahí estaba, el desconocido, ahora al borde del umbral. «Dijiste que querías saber la verdad. Pero recuerda, cada respuesta tiene un costo. ¿Estás listo para afrontar lo que encontrarás?». Me sentí atrapado entre dos mundos, el pasado palpable de esa cena familiar que se distorsionaba, y la oscura realidad que me encerraba. Valeria me miraba con ojos suplicantes, y yo sabía que tenía que tomar una decisión. Las preguntas corrían en mi mente. Estaba preparado para enfrentar lo que había estado oculto tanto tiempo. El silencio se volvió ensordecedor, pero antes de que pudiera formular una respuesta, la imagen en el retrato se transformó nuevamente. La risa se convirtió en un grito desgarrador, la escena cambió a un oscuro callejón y unas manos salpicadas de sangre se alzaron hacia mí. Nuevas palabras temblaban en el aire: «No puedes escapar de tu legado». Con un nudo en el estómago, comprendí que había cruzado la frontera que distinguía el misterio de la verdad. Estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba ser parte de esta familia, y entonces todo se apagó. La oscuridad me abrazó, y me di cuenta de que aún no había terminado. La próxima revelación podría ser el final de todo o el inicio de un nuevo ciclo. La pregunta que flotaba en el aire resonó en mi mente: ¿cuánto estaba dispuesto a perder para descubrir la verdad sobre mi historia? La oscuridad era densa, como una nube de tormenta que se cernía sobre todo lo que conocía. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la imagen se desvaneció, pero a mi arrebato de terror se añadió una sensación de vacío, como si todo lo que había estado antes hubiera sido una ilusión. Valeria estaba a mi lado, su respiración entrecortada escarbaba para encontrar la calma. «Carlos, tenemos que salir de aquí. Ahora». Su voz estaba cargada de pánico, una alarma que resonaban en mis oídos, interrumpiendo la neblina que me envolvía. Finalmente, superé mi parálisis y miré hacia la puerta, pero el desconocido había desaparecido. «¿Dónde está?». «¿Qué está pasando?», murmuró Valeria, mientras se movía hacia mí, buscando consuelo en mi presencia. Su mirada era un reflejo de horror y desesperación que se transformaba lentamente en determinación. Tenía que encontrar respuestas, y de alguna manera, sabía que empezaban en el retrato. Justo cuando me preparaba a acercarme nuevamente a la pintura, un retumbo resonó en la casa, como si la estructura misma protestara por nuestra presencia. Las paredes temblaron, y pude escuchar el sutil murmullo que volvía a surgir del cuadro: «Ven, ven, no puedes escapar». Era tentador y escalofriante al mismo tiempo, ya no podía ignorar lo que veía.
Mis dedos se deslizaron despacio hacia el marco, temblando por la tensión acumulada. Recordé las advertencias, las frases fragmentadas sobre un legado de sangre, ansias que aparecían en cada rincón de la casa. Pero había algo más, un impulso primigenio que me empujaba a seguir adelante. Carlos, no. Valeria gritó, su voz ahora un eco desesperado que sentí en el centro de mi pecho. Pero mientras su ruego se desvanecía, decidí dar un paso más, casi hipnotizado por el brillo que emanaba de aquel retrato. Mis dedos rozaron la superficie del lienzo, y de inmediato el ambiente cambió. La pintura se iluminó y las figuras comenzaron a cobrar vida una vez más. Las risas se convirtieron en murmullos, las voces fueron llenando el espacio, entrelazando el tiempo presente con su historia secreta. Entendí demasiado tarde que este era el verdadero precio, la conexión con aquellos que habían vivido, aquellos que habían sufrido. Desvié mi mirada hacia Valeria, viendo cómo se desvanecía su figura en la penumbra detrás de mí. Carlos, regresa. Su grito se desvaneció entre el coro de voces que ahora llenaban mi mente. Las imágenes dentro del retrato empezaron a agitarse, cada una revelando un fragmento más oscuro. Vi un rostro que no reconocía, un hombre con la mirada fría. No puedes cambiar lo que está escrito, decía con una voz que reverberaba en las paredes, como un cruel recordatorio de la inevitabilidad del destino. Un estallido de risa resonó a mis espaldas. Giré la cabeza y allí estaba él, el desconocido, sonriendo con un aire de triunfo. Bienvenido a la familia, Carlos. Siempre has sido parte de esto. ¿Listo para conocer la verdad completa? El tiempo se detuvo, su presencia era como el fuego en la brisa fría. Temí lo que estaba a punto de ser revelado, lo que podría empujar no solo a mí, sino también a Valeria, a la locura. La imagen del hombre en el retrato se apagó, y en su lugar, aparecieron rostros familiares, todos mis ancestros que parecían mirarme mientras sus labios se movían en un murmullo. Frases que resonaban profundamente, la sangre llama. Valeria se aferraba a mi brazo, temblando. Carlos, esto no es natural, no podemos quedarnos aquí. Pero cada vez que intentaba moverme, algo me retenía. Las sombras se hicieron más densas, su aroma a tierra y olvido me envolvió. El pasado nunca se apaga del todo, murmuró el desconocido. Las palabras resonaron con un poder inquietante. Pero tú puedes decidir cómo enfrentarlo. Con mi corazón en la garganta, comprendí que esto era un juego de poder, un desafío al que estaba completamente intrometido. ¿Cuánto me costaría el precio de la verdad? Así, con la mente a 1000 por hora y el sudor corriendo por mi frente, hice una elección. Quiero saber, respondí con voz temblante, taladrando el silencio. El desconocido sonrió. Entonces, bienvenido a tu historia. Pero recuerda, el conocimiento puede ser doble filo. ¿Estás listo para lo que viene? La risa maliciosa de él resonó, una sinfonía de advertencia que estaba muy lejos de ser un consuelo. Mientras la oscuridad se cerraba sobre nosotros, solo podía pensar en esta pregunta aterradora: ¿qué sombra había despertado al abrir la puerta del pasado? Estaba a punto de descubrir secretos que podrían consumir no solo mi vida, sino la de todos los que amaba. El eco de las palabras aún resonaba: la sangre llama y no deja de pedir. La habitación temblaba, como si el lugar mismo estuviera vivo, vibrando con un eco de siglos de secretos. Mis ojos se encontraron con los del desconocido. Su sonrisa perpetua era un umbral a lo desconocido, y en ese instante, todo lo que creía saber se desvaneció como humo en el viento. ¿Qué quieres de mí?, balbuceé, sintiendo que la valentía se deslizaba de mis manos. Valeria aún estaba a mi lado, su expresión era un retrato de desesperación y miedo. Sus dedos apretaban mi brazo con fuerza, y su voz resonaba con la certeza de un presentimiento fatal. Quiero que entiendas lo que significa ser parte de esta familia, respondió el desconocido. Tus ancestros han estado esperando, Carlos. Esperando a que algún miembro de la línea se atreva a sumergirse en la verdad, a despertar lo que ha permanecido dormido. Las imágenes en el retrato eran ahora un desfile de recuerdos oscuros, rostros distorsionados por la angustia. La atmósfera se cargaba de nostalgia y culpa, como si cada figura buscara reivindicación por los actos terribles cometidos en el pasado. Cada rostro se transformaba en un recordatorio perturbador de que no podía escapar de la historia que llevaba en mis venas. Esto no es un juego, imploró Valeria, su voz rompiéndose como cristal. La locura que hay aquí puede destruirnos. Pero el desconocido levantó una mano, y un silencio absoluto cayó sobre nosotros. No solo te muestro lo que somos, sino lo que podemos ser. La sangre llama,
Y solo aquellos que responden a la llamada pueden romper el ciclo. Sus palabras resonaban, cargadas de una gravedad aplastante. Mi corazón latía con furia, cada pulsación recordándome que había consecuencias para cualquier decisión que tomara. ¿Era realmente tiempo de despertar la verdad? Podía sentir una mezcla de miedo y curiosidad florecer en mis entrañas. ¿Y qué pasa si no quiero enfrentar lo que soy?, dije, pensando en cómo mi familia ha callado tantas tragedias. Un silencio pesado, como una tormenta eléctrica, se cernía sobre la habitación. Ah, pero es demasiado tarde para eso, contestó el desconocido, sus ojos destilaban conocimiento antiguo. El ciclo se ha activado. Ya no hay opciones, solo hay que avanzar. ¿Cómo puedes esperar escapar de algo que reside en ti? Sentí que la estructura de la casa crujía a mi alrededor. Era una advertencia de lo que estaba en juego. La voz que murmuraba del cuadro se convertía en un clamor, un grito unificado que llenaba mis oídos. Carlos. Valeria dejó escapar un grito, sus ojos reflejaban un pánico palpable. No te acerques a ese hombre. Esto no es un camino que debas tomar. Pero era demasiado tarde. La oscuridad a nuestro alrededor parecía fusionarse con las sombras de aquellos que habían vivido antes que nosotros, aquellos que habían hecho elecciones fatídicas. Podía sentir cómo sus ansias exigían respuestas. ¿Cuál es el costo de este conocimiento?, pregunté finalmente, sintiéndome abrumado por la inevitabilidad de lo que estaba a punto de aceptar. Todo lo que amas. Todo lo que crees que te define. Estás a punto de entrar en un camino que pondrá a prueba el amor y la lealtad de aquellos que te rodean. ¿Aún quieres saber quién eres realmente?, respondió el desconocido, su voz resonando con una verdad escalofriante. Carlos, no podemos dejar que Valeria empezó, pero fue interrumpida. Las paredes comenzaron a cambiar de color, como si la misma esencia de la casa respondiera al desafío. Solo hay un camino hacia adelante, dijo el desconocido, y con un gesto, las sombras se abrieron, revelando un oscuro pasillo que nunca antes había visto. Da un paso y descubrirás lo que ha estado oculto. Da un paso y los secretos de tu linaje se revelarán. Pero recuerda, el pasado no se olvida. Y lo que learns podría destruirte. Con un nudo en la garganta y el sudor helado corriendo por mi frente, el dilema pesaba en mi corazón. Debería atravesar el umbral de lo desconocido, arriesgando todo lo que había amado, o dar la espalda a una verdad que podía consumirlo todo. Valeria, en un arrebato de desesperación, trató de arrastrarme hacia atrás, pero algo en mí estaba decidido. La llamada de la sangre resonaba en mis venas, y la curiosidad se fundía con el terror. No había vuelta atrás. Voy a descubrir lo que significa ser parte de esta familia. La frase salió de mis labios como un murmullo. En ese momento, un eco aterrador recorrió la casa, como si el lugar mismo aprobaba mi elección. Con un paso tembloroso, me adentré en la oscuridad profunda. Esa decisión me llevaría a revelaciones inimaginables. Pero a medida que cruzaba el umbral, una pregunta inquietante se formó en mi mente. ¿Realmente estaba preparado para lo que iba a descubrir sobre mi sangre, sobre mí mismo? Mientras avanzaba, una luz tenue comenzó a formarse al final del pasillo. ¿Era el final de este viaje o solo el comienzo de algo mucho más oscuro? El pasillo era interminable, una maraña de sombras que se retorcía y giraba, envolviéndome en su frescura. Podía sentir el frío gélido de los secretos que acechaban detrás de cada esquina, pero el impulso de conocer lo desconocido me empujaba adelante, como un imán irresistible. Mis pasos resonaban con fuerza en el silencio, y el ambiente crujía a mi alrededor, como si la casa supiera que estaba a punto de descubrir su verdad más obscura. Al fondo, una tenue luz empezaba a brillar, y con cada paso, mis miedos se transformaban en determinación. Esto no es solo sobre mí, es sobre todos nosotros, pensé. La voz de Valeria se hacía eco en mi mente. Carlos, ten cuidado. Su advertencia era la última frágil barrera entre la verdad y un abismo de caos. Finalmente, alcancé la luz y entré en un cuarto que parecía sacado de un sueño. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, cada uno con ojos que parecían seguirme. Allí estaban mi abuela, mis bisabuelos, e incluso figuras que no reconocía. Cada rostro reflejaba historias de vida, de sacrificios y secretos, y su expresión invitaba con una mezcla de desesperación y súplica. Esto es solo el comienzo, Carlos, susurró el desconocido, quien había aparecido de la nada, como una sombra que se desliza por la noche. Lo que vas a ver ahora no solo te afectará a ti, sino a cada miembro de tu familia. El aire se volvió espeso, y un silencio reverberante se apoderó del lugar.
Un inmenso retrato en el centro de la sala atrajo mi mirada. Era una imagen oscura, un cuadro que representaba a una figura en llamas, con cadenas que parecían atar no solo su cuerpo, sino también su alma. Este es el legado que llevas en tu sangre. Una maldición o un destino, depende de cómo decidas afrontar la verdad. Las palabras del desconocido eran como dagas, atravesando mi corazón. La presión creció en mi pecho, un nudo incómodo que no podía ignorar. ¿Maldición? ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Qué oscuro secreto había estado acechando en mi familia, escondido en las sombras de nuestro pasado? De repente, como si un rayo de destellos hubiese iluminado el lugar, las imágenes comenzaron a moverse, enviando recuerdos que brotaban del pasado, historias nunca contadas que clamaban por salir. Vi a mi abuela, sus ojos llenos de lágrimas, murmurando sobre decisiones que habían traído dolor a nuestra línea familiar. Su voz era un susurro desgarrador en mi mente. Nunca quise que llevases este peso, pero la sangre no engaña. En ese momento, todo cobró sentido. La verdad, la conexión, la carga que llevábamos. Estaba en el aire, casi palpable. Vi a mi madre y a mi padre, jóvenes y radiantes, pero con una sombra acechante sobre ellos, una sombra que parecía prometer oscuridad en cada decisión. Carlos, lo que elegimos nos define, decía mi madre desde la penumbra de su retrato. La angustia golpeó mi pecho, una oleada de emociones desenfrenadas. Pero no puedo cargar con esto. No puedo ser responsable de lo que ellos hicieron, grité, sintiendo que la presión del pasado intentaba consumirme. Pero el desconocido solo sonrió, su mirada cargada de algo que no podía descifrar. Es un ciclo, Carlos. El ciclo de la sangre y el miedo. Sin embargo, también hay poder en la verdad. Puedes romperlo, dijo, y en sus palabras, sentí un atisbo de esperanza. Miré a mi alrededor, vi los rostros, y entendí que ellos también habían sido prisioneros de su historia. Podía elegir, podría ser la chispa que encendiera el cambio. ¿Qué debo hacer?, pregunté, el corazón latiéndome a 1000 por hora. La decisión se cernía sobre mí, como un espectro aterrorizante, pero también como una promesa de libertad. Acepta tu herencia, confronta tus miedos. Lo que descubras puede destrozarte, pero también puede liberarte, respondió el desconocido, su tono era casi paternal, como si estuviera guiándome hacia una verdad inevitable. Tomé una profunda respiración. Sentí el aire entrar en mis pulmones, impregnado de valentía y determinación. Estoy listo, declaré, con una firmeza que resonó en la sala, y cada retrato pareció asentir a mi alrededor. Era un camino oscuro, pero era mío, y estaba preparado para enfrentar lo que viniera. Igual que el fuego puede destruir, también puede purificar. La elección es tuya, Carlos, dijo el desconocido, y un destello de esperanza iluminó su mirada, una chispa que parecía renacer entre las sombras. Con la valentía en el corazón y una decisión firme en la mente, di un paso hacia el retrato, dispuesto a desentrañar no solo la historia de mi familia, sino también la historia que estaba a punto de escribir, la de renacer entre las llamas de un pasado ardiente, pero resuelto a encontrar la luz. Voy a enfrentar la verdad, murmuré, y con esas palabras, el ciclo estaba a punto de romperse. Conectado con cada ancestro y cada historia olvidada, sentí como la sangre de mis antepasados se unía con la mía, un torrente de fuerza recorriéndome. La verdad ardiente estaba a punto de revelarse, y sabía que, sin importar el precio, yo estaba listo para pagarlo. Al final, no era solo una historia de secretos y sombras, era una historia de familia, de la lucha entre la luz y la oscuridad, una lucha que, por fin, estaba dispuesta a enfrentar. A medida que crucé el umbral de ese pasado, entendí que este era el final de un capítulo, pero el comienzo de algo mucho más grande, un renacimiento. La oscuridad podía estar acechando, pero la luz de la verdad brillaba para aquellos que se atrevían a buscarla. Así, con la voluntad y la fuerza renovada en el pecho, di el paso hacia lo desconocido, listo para desenterrar lo que había permanecido oculto por tanto tiempo. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal. Así no te perderás ninguna de las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.